Jeremías 33, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso, diga conmigo, aún preso, en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una vez más, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra versión dice cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Pero comienza diciendo: vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en la cárcel. De lo que yo quiero hablarte esta mañana es que el clamor es la llave. Estaba preso Jeremías y lo que Dios vino a darle como salida, como solución, fue: clama a mí, yo te voy a responder y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. El libro de Hechos, en su capítulo 16, del versículo 20 en adelante, a nosotros nos habla del día en que Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel y fueron asegurados en la cárcel. No solo los metieron en la cárcel, sino que además dice que en la celda les aseguraron los pies en el cepo. El cepo era un tronco de madera con un grillete en el extremo, y ahí era metido el pie del preso y asegurado. Pero seguramente Pablo y Silas sabían esta historia de Jeremías. Estando en la cárcel Jeremías, el Señor le dice: Jeremías, clama. Y dice que ellos aquella noche empezaron a entonar cantos e himnos espirituales, y mientras ellos estaban entonando alabanza, las puertas de la cárcel se abrieron. Desde los cimientos la cárcel se cimbraba, se sacudía. Y usted: pastor, pero yo no estoy en la cárcel. Hay ocasiones que no se necesitan 4 paredes, no se necesita una celda, no se necesita una reja ni un candado para estar aprisionado. Hay gente que a veces está aprisionado en la situación intrafamiliar que está viviendo y no puede salir de ahí. Otros están aprisionados en la enfermedad, están aprisionados en la cuestión económica, están aprisionados en deuda. Hay distintos tipos de prisiones. Dile al que está a tu lado: pero la llave es la misma. No, pero dile como que ya te enteraste bien, dile: pero la llave es la misma. Aleluya, la llave es la misma. Jeremías, tú estás en la cárcel. Sí, Señor, yo estoy en la cárcel. Yo quiero salir. Jeremías, clama. Aleluya. Pero ¿qué es el clamor? Lo he dicho en algunas ocasiones y en repetidas. Un clamor, dice, que es una oración intensa y muy profunda. Y la gran mayoría de veces es en voz alta. Una que otras veces es suave. Y yo te podría dar un ejemplo de un clamor suave. Pero ese clamor suave lo vemos en la vida de Ana. Cuando Ana llega al altar para pedir por un hijo, esa mujer dice que ni siquiera la voz que se oía, no se escuchaba lo que pronunciaba. El sacerdote la vio en el altar y solo la oía tal vez que balbuceaba, hacía ciertos sonidos.
Y el sacerdote se fue a poner cerca, tal vez para escuchar, a ver, ¿y esta qué está diciendo? Pero ni ahí de cerca pudo escuchar el sacerdote, por la que la tomó por ebria. Y cuando ella se levanta, le dijo: mujer, digiere tu vino. Mujer, ya vete para que se te baje la borrachera. Ve y tómate un café caliente. Que se te baje la borrachera, le dice. Y ella dice: Señor, mi Señor, yo no estoy ebria. Por la multitud de mis congojas es que hasta ahora he hablado. O sea, el clamor de ella era suave. ¿Sabe por qué era suave, mi hermano? Porque ella ya había perdido toda esperanza, estaba derrumbada, estaba acabada y probablemente no tenía ni ese ánimo para levantar la voz y empezar a clamar. Pero el clamor tiene algo más. No solamente es una oración fuerte, no solamente es una oración profunda, es una oración con total dependencia a Dios. El clamor es una oración de aquellos que tienen puesta su confianza plenamente en el Dios de los cielos. Eso lleva a un clamor. Un clamor es una oración a gritos probablemente, pero no solo son gritos. En medio de ese grito va esa confianza puesta en Dios. Es por eso que usted y yo vemos a Pablo y a Silas en Hechos 16. Les habían azotado la espalda. Le habían dado los azotes reglamentarios. 40 menos 1. Era la regla máxima. Así que se imaginarán cómo tenían las espaldas. Pero ellos tenían una confianza plena en el Señor. Les estaba lloviendo sobre mojado. No solamente tenían las espaldas heridas, sino que para poder ponerle los pies en el cepo, ellos por lo menos tenían que estar sentados o acostados. Y no creo que en un pisito así bien cómodo, en una alfombrita como estamos aquí. Un piso probablemente todo deteriorado, donde lo último que se buscaba era la comodidad del preso, con las espaldas heridas. Cualquier otro en esa circunstancia o empieza a reclamarle a Dios o se calla. Porque hay gente que en medio de su crisis, la mayoría de veces tiene una de estas dos: o empieza a reclamar a Dios, empieza a renegar de lo que está pasando, o se calla. David nos da un ejemplo en el Salmo 34. Y David dice en el Salmo 34:6, en el Salmo 34:6 David dice: este pobre clamó y Jehová le oyó. Pero en el Salmo 32, versículo 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Está diciendo David: a causa de lo que me estaba pasando, me callé. A causa de lo que me estaba pasando, dejé de orar. A causa de lo que me estaba pasando, dejé de adorar. Y mientras esto hice, dice David, se envejecieron mis huesos. Lo que David está diciendo: mientras yo me callé, me debilité. Mientras yo me callé, en lugar de que esto se solucionara, empeoró. A veces pensamos que la solución a un tiempo de crisis es cerrar la boca. Empieza a venir una situación en la familia y lo último que hacen es hablar. ¿Qué es lo que quieren? Mejor calladitos hasta que se arregle. No. David nos da el ejemplo y el testimonio que no. David dice: mientras tú te callas,
la situación se complica, dile al que está a tu lado, no te calles. No se calle. Háblelo. Es que esto ya es muy difícil. ¿Cuándo se calla alguien? Cuando dice, nadie me entiende. Nadie me puede comprender. Nadie sabe lo que estoy pasando. ¿Le es familiar eso? Según David, nadie podía entenderlo. Y probablemente, según David, nadie podía ayudarlo. Hasta que llegó el momento que David entendió que si él no hablaba, esto se iba a empezar a complicar más. Dijo, yo he estado callado y en lugar de que se mejore, se va empeorando. Yo he mantenido esto en secreto, pero mientras más lo mantengo en secreto, más se me complica la vida. Entonces Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y Jehová le oyó. ¿Y saben qué? Lo libró de todas sus angustia. David está diciendo, en medio de la crisis la solución no es callarse. En medio de la crisis la solución es levantar clamor al único que puede tenderte la mano, al único que tiene la solución. ¡Clame! Y por eso le digo, el clamor es la llave. Y el diablo lo sabe. Hasta el diablo lo sabe. Que el clamor es la llave. Es por eso que lo primero que el diablo va a buscar en medio de una crisis que tú estás pasando, lo que el diablo va a buscar es que tú cierres la boca. Y te va a tratar de cerrar la boca con infinidad de recursos. ¿Para qué hablas? A nadie le importas. ¿Para qué lo hablas? Nadie te puede ayudar. ¿Para qué lo hablas? ¿Te van a criticar? No le pones sol al diablo en la mente, ¿verdad? ¿Para qué se lo cuentas al pastor si el pastor ni siquiera le interesa? Ya déjate de cantárselo a Dios, al que tiene cerca. Y esa razón fundamental que el diablo usa es para que tú cierres la boca, porque él sabe que cuando un pueblo le abre la boca y levanta clamor al Dios vivo, sabe que va a venir solución, sabe que van a entregarle la llave en la mano para abrirle la puerta a la cárcel, y no importa que hayan sido años presos, va a salir como becerro de la manada, va a salir saltando de alegría, porque David dice, yo estuve preso aquí, yo estuve callado aquí, y mientras yo me callé esto se me empeoró. Pero el día que yo abrí la boca y yo empecé a clamar, ¿saben qué? Jehová me oyó y me libró, y me libró de todas mis angustias. Si está pasando angustia, solo clame. Si se ha sentido en la cárcel, solo clame. ¿Cómo podría ser que sentirme estar en la cárcel sin estar en ella? El que está en la cárcel está en un pedacito de tierra, en una celda tan pequeña que lo único que tiene chance de hacer es dar vuelta y vuelta para allá y vuelta para acá y queda en el mismo lugar. Hay ocasiones que hay circunstancias que nos ponen en esa situación donde usted solamente da vueltas, donde usted ya no ve la salida, donde usted todo el tiempo hace acá y se topa con algo, va para acá y se topa con otra dificultad, se mueve a la izquierda y se topa con otra dificultad. Pero solamente hay una solución: clame, 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 clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a responder. Así que no se calle. Jeremías estaba en la cárcel del patio. Aquella ocasión cuando le profetizan a Acab que iba a morir en la batalla, al rey Acab. Cuando el profeta de Dios le suelta la palabra a Acab y le dice que iba a morir en la batalla, pero todos los profetas falsos de Baal le decían que iba a venir con la victoria. Y llega aquel profeta y le dice: no, yo vi que todo Israel corría escondiéndose de casa en casa
porque le habían matado a su líder. Le estaba diciendo: rey, en la batalla vas a morir. Y Acab no lo creyó. Y entonces Acab dijo: métanlo al pozo hasta que yo vuelva con la victoria. Manténganlo a pan y agua. Y el profeta dice: no, pues no, me voy a morir ahí porque este no va a regresar en victoria. Entonces a veces la cárcel era un pozo. Lo metieron al pozo. Y David en uno de los salmos dice que él estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Habla de su propia vida. David estaba en el pozo de la desesperación. Y no solo estaba metido en el pozo, sino él dice: el fondo del pozo era lodo cenagoso. Es el lodo que decimos atasca, donde metes el pie y no lo puedes sacar. David no solamente se sentía en un pozo, se sentía atrapado en el fondo del pozo. Entonces David nos da a entender a nosotros en ese salmo que a veces la cárcel puede ser esa desesperación que te está causando la situación que tú estás viviendo. Pero el Espíritu Santo, a través de él y a través de muchos testimonios, nos está diciendo la única manera en que tú y yo podemos salir. Clama, clama. Tal vez Jeremías: Señor, estoy en este pozo, estoy en esta cárcel, Señor, aquí en el patio de la casa del rey. Señor, estoy aquí en la cárcel, yo no sé cómo voy a salir de aquí, yo no sé cómo le voy a hacer para salir. Y dice la Escritura que el Señor le dijo: clama, clama a mí, yo te voy a responder. Y al profeta lo sacaron aquel día de aquel pozo, lo sacaron con cuerdas que engancharon en sus axilas. Bueno, la Biblia dice sobacos. Ahí, y de ahí lo sacaron, porque cuando tú empiezas a clamar, tú probablemente no tienes ni idea de cómo es que te van a sacar de ahí, pero sabes que cuando tú empiezas a clamar, Dios es el que sabe cómo le va a hacer. Dios ya tiene la solución, Dios ya tiene la salida. Muchas veces nos quebramos la cabeza tratando de encontrarle solución, tratando de encontrarle la salida. Nos acostamos con ganas de dormir y nos amanece y el ojo no ha pegado. Y mientras no puedes pegar el ojo, estás buscando soluciones. Grita el que le ha pasado. No puede dormir y está buscando soluciones, y ya como que la tienes casi que esa es la que va a salir, y de pronto sale un detallito y dices: no va a funcionar. Y le empiezas a pensar otra, y le empiezas a pensar otra, y dice: esta es la adecuada. Y cuando parece que es la ideal esa salida, te das cuenta que tampoco, y te amanece y no hallaste la salida. Y David está diciendo: hey, no hay salida, de esa manera no hay salida. El profeta Jeremías dice: no hay salida, la salida es clamar. Así que cuando usted esté perdiendo el sueño por estar buscando salida, solo clame. Ya no se dile, ya no te desveles más buscando solución. Si te vas a desvelar, que sea clamando. Había ocasiones que me despertaba y le decía la pastora se despertaba y le decía yo una madrugada: no he podido dormir. Antes de decirme por qué sientes o qué, me decía: pues ponte a orar, aprovecha el tiempo. Ya que no puedes dormir, aprovecha a orar. Dice la Biblia que los días son malos, que aprovechemos bien el tiempo. O sea que si se va a desvelar, aproveche el tiempo. Es que me da insomnio, pastor. Aproveche el tiempo. Clame, 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 clame. Solo clame. Levante su voz, adórele, pídale ayuda. Dice el libro de Éxodo. El libro de Éxodo en su capítulo 3. A nosotros nos hace una
una alusión del momento. Éxodo capítulo 3 y versículo 7. Cuando el Señor le habla a Moisés en la zarza, el Señor le dice a Moisés algo ahí poderoso. Habían pasado 4 generaciones. Israel, esas 4 generaciones, esclavo en Egipto. 4 generaciones de 100. Había pasado 400 años. Y seguramente Israel tenía presente las promesas de Dios durante todos esos años. Pero el versículo 7 de Éxodo 3 dice: dijo luego Jehová, está hablando con Moisés, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y ¿he oído qué? He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, y ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 400 años Israel preso, esclavizado en Egipto. Pero en esos 400 años probablemente lo único que hicieron fue quejarse, reclamar, callarse. Pero llegó el momento en que la angustia los hizo clamar. Llegó el momento en que llegó a un punto donde ellos dijeron: o nos ayuda Dios o no nos podrá ayudar nadie. Y entonces le empiezan el clamor. Empezaron a clamar a causa de todo lo que le pasaba, porque estaban, en cierta manera, estaban cómodos en Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto estaban en la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén, según mismo Faraón lo dijo, la tierra de Gosén era lo mejor de la tierra de Egipto. Entonces estaban esclavos, pero no estaban tan mal. Estaban en lo mejor de la tierra de Egipto, aunque tenían una promesa de una tierra que fluía leche y miel. Pero no se hizo tan necesaria y tan urgente aquella tierra mientras ellos todavía estaban considerando a Gosén como una buena opción. Pero llegó el momento en que la opresión era tal donde ni Gosén los llegaba a tranquilizar, y entonces empezaron a clamar por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y dice el Señor: me acordé de la promesa que le hice a sus padres, que les daría una tierra que fluía leche y miel. Y entonces ellos clamaban y clamaban recordándole a Dios: tú nos diste una promesa a través de Abraham, que nos darías una tierra que fluye leche y miel. Estamos creyendo por esa tierra, queremos ir a esa tierra. Antes no lo deseábamos, pero ahora es lo único en lo que pensamos. Y eso abrió el cielo. Ese clamor abrió el cielo. Y el Señor dijo: Moisés, es hora. Moisés, es tiempo. Es tiempo. Ve y sácalo de Egipto.
Hay ocasiones que tú dices, pastor, pero ¿cómo que mi clamor es la llave? Sí, porque tu clamor va a provocar que Dios mueva a quien se tenga que mover. Tu clamor va a provocar que quien tenga que dar la firma dé la firma. Tu clamor va a provocar que el médico tenga que dar el diagnóstico correcto. Va a provocar que dé la medicina correcta. Tu clamor es la llave para tu victoria en el nombre de Jesús. Ellos no dijeron, levántanos a Josué para que nos saque de aquí. O mira, ahí está Caleb. Ellos dijeron, Señor, sácanos de aquí. Sácanos de aquí. Porque a veces tú y yo le damos a Dios la solución. Ayúdame, Señor, a través de este. Ayúdame, Señor, a través de esta persona. Ayúdame a través de esta dependencia. Ayúdame, Señor, a través de esta situación. Hey, no le digas al Señor a quién tiene que enviar. No le digas al Señor qué llave tiene que usar. El Señor tenía lista la llave y la llave era Moisés. ¿Y sabes qué? La tenía lista 40 años atrás. Israel, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo y de que le iba a dar descendencia, una nación, pero que esa nación antes iba a estar cautiva en otra nación, le dijo, va a estar cautiva 400 años. Pero ¿sabes cuántos años estuvo cautiva? ¿Sabes cuántos años estuvo en Egipto? 430 años. Cuando tenían 430 años ahí, Dios los sacó. O sea, se le olvidó a Dios 30 años. ¿No? Porque 40 años atrás, Dios estaba levantando un Moisés que en su corazón tenía el deseo de librar a Israel. Si echáramos cuenta, diríamos, faltando 10 años para que se cumplieran los 400, Dios ya estaba listando la llave. La llave ya estaba ahí. Pero faltaba el clamor de los que estaban oprimidos. Pero faltaba que los que estaban en problema abrieran la boca. Yo creo que decía el viernes, cuando tú vas a clamar, Dios ya tiene la respuesta, pero muchas veces tú no tienes presto el oído para lo que Dios te va a decir, y tú llegas a decirle lo que quieres que haga, y Dios te está viendo, y Dios dice, tú me estás diciendo que yo haga esto y esto, otro para tu salida, pero yo ya tengo preparada la salida hace 40 años para ti, Israel. Aleluya. Si Israel hubiera empezado a clamar, Señor, levántanos a un Josué, el Señor dice, tranquilo, porque yo hace 40 años estoy puliendo a un Moisés, hace 40 años estoy dándole la forma a la llave, hace 40 años le estoy haciendo los últimos detallitos, la tengo ahí con el... ¿Cómo se le llama? Se me fue el dato. ¿Cómo se le llama con el que vas y haces la llave? Está Israel clamando, pidiéndole a Dios una salida, y mira, Señor, esta salida, y mira, Señor, esta otra. Y el Señor le dice, la llave yo la tengo con el cerrajero hace 40 años, solo estaba esperando que la pidiera. Cuando tú estás empezando a querer preocuparte por el problema, Dios ya lo solucionó antes que empezara. ¿Acaso crees que a Dios le agarra la prisa? ¿Acaso crees que Dios va a esperar verte en el problema para decir, ¡ay, hay que solucionárselo? Antes de que el problema venga, Dios ya tiene la solución. Antes de que la puerta se te cierre, Dios ya tiene lista la llave. Pero para entregarte la llave, tú necesitas, otra vez, para entregarte Dios la llave, tú necesitas, clame. Ya estoy entendiendo, pastor, ya la voy agarrando. Ok, pastor, pero usted me está hablando solamente de salir de la esclavitud, de salir de la cárcel. Ok, escucha esto. Mateo 15, 22. Desde el 21.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mujer, ¿qué hacía? Clamaba. Y ahí sí seguramente era una oración, era un clamor, era a gritos, para que Jesús pudiera oír lo que ella estaba diciendo. Pero dice que Jesús no le respondió palabra alguna. Hay ocasiones que tú empiezas a clamar y parece que Jesús no se dio por enterado de lo que tú hablaste. Entonces, acercándole a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Hay gente a la que le molesta tu clamor. Hay gente a la que tu clamor le va a irritar. Porque los discípulos estaban ya da voces tras nosotros. Los discípulos lo que estaban diciendo: ya nos cansó, ya nos fastidió, ya nos hartó esa mujer. Despídela ya, que se vaya. Por lo menos dile que no le vas a hacer el milagro. Haz algo. Y dice que Jesús respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cualquier otra persona se hubiera dado la vuelta y se va. Vine a pedirle ayuda a Jesús. Y dice que Él no vino para ayudarme a mí. Dice que yo no soy de su interés. Está diciéndome que a mí no me importa su situación. Y entonces ella vino y se postró ante Él diciéndole: Señor, socórreme. Dile al que está a tu lado: no dejó de clamar. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo que yo estoy diciendo, y lo dije al principio, el clamor no solamente es hablar a grito. El clamor es tener una plena confianza en que Dios se va a manifestar. Y cuando tienes esa convicción, no importa lo que esté pasando, no importa cuánto le irrite tu clamor, tú te vas a mantener clamando. Y tú te vas a mantener clamando porque tú sabes bien que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras necesidades, sino que tenemos a uno que en todo y por todo ha sido probado. Tenemos a un sumo sacerdote, Jesucristo, que Él sabe bien lo que te está pasando. Él entiende bien tu dolor, pero lo que está esperando es que alces la voz, es que empieces a clamar. Y cuando tú clamas, Él se va a manifestar. Santo es Dios. La situación de la hija de la mujer, un demonio le estaba atormentando. Y el clamor de una mamá provocó su liberación. Levanten sus manos las mamás y diga: el clamor mío, si es necesario, puede provocar liberación en mi descendencia. Otra vez, mi clamor puede provocar, si es necesario, la liberación de mi descendencia. Por lo tanto, no dejaré de clamar para que mi descendencia pueda caminar libre, pueda caminar en victoria, en el nombre de Jesús. Aunque haya un diablo que los está amenazando, mientras haya unas madres que estén clamando, van a caminar en victoria. Santo es Dios. Pastor, tengo que bañarlo de aceite. Clama.
Clame. Y ella viene y dice: mi hija está siendo atormentada por un demonio. ¿Cómo decimos nosotros? ¿Estaba qué? Estaba endemoniada, estaba poseída. No era cuestión de médicos. No era cuestión de una receta y se compone. No, estaba poseída. Estaba endemoniada. Pero la mujer estaba haciendo un clamor. Y no eran simples palabras. Estaba confiando en Jesús. Por eso se acercó y dijo: socórreme. Socórreme, mi hija le pasa esto, socórreme. Y parece que no le oyó, pero ella dice: Él es el único que puede. Y tal vez se sabía la de clama a mí. Y alguien tal vez le dijo: no te hizo caso, hombre. No te va a hacer caso, él es así. Él es así, no te va a hacer caso. Es más, no eres ni israelita. Tú no eres judía. No te va a hacer caso. Pero ella no sabía, ella sabía que Jeremías 33:3 no dice: si eres judío, clama a mí. Ella lo único que sabía era que decía: clama a mí. Clama a mí. Clama a mí. Clama. ¿Eres judía? No, clama. ¿Eres judía? Sí, clama. ¿Eres del pueblo de Dios? Sí, clama. ¿No eres del pueblo de Dios? Clama, cree, confía. Porque le estás clamando a uno que no hace acepción de persona. Le estás clamando a uno que dijo: clama. Y si tú clamas, yo te respondo. No dijo: tienes que ser de tal religión para poder clamar y yo responderte. Dijo: clama. Pero clama creyendo. Clama confiando. Santo es el Señor. Tu clamor es la llave. Así que si usted había estado callado, es tiempo de abrir la boca. Porque a veces suele suceder que las cosas que te están pasando no las saben ni siquiera tus hijos. Porque es algo que piensas y sientes que lo tienes que lo tienes que pelear tú. Es una cuestión que solo tú tienes que llevar. Pero él dijo: clama. Israel clamó en medio de la esclavitud. Y el Señor le envió a Moisés. Pablo y Silas clamaron en la cárcel. Y el Señor les envió un ángel. Pastor no dice que le envió un ángel. No, nada más sacudieron los cimientos de la cárcel y le abrieron la puerta. Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba haciendo oración a Dios sin cesar. Eso que dice sin cesar, o sea, una oración constante. Eso es un clamor. Una oración constante. La iglesia estaba haciendo oración sin cesar. La iglesia estaba clamando por Pedro que estaba en la cárcel. Y ¿sabe qué? El Señor no envió al alguacil. El Señor no envió al comandante. El Señor envió a un ángel desde el cielo para que viniera y lo sacara de la cárcel. Porque cuando tú clamas, las cosas sobrenaturales se van a empezar a manifestar. Así que clame. Este es el tiempo, este es el momento. Es que ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los demás si me oyen gritar? ¿Qué van a decir los demás si me oyen que empiezo a gritar y a llorar, pidiendo por mi salud, pidiendo por mi familia, pidiendo por mis finanzas? Probablemente hay quienes se van a burlar, pero a ellos no les va a beneficiar tu clamor. Bartimeo dice Marcos capítulo 10.
46, Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No importa si, como a la sirofenicia, pareciera que Jesús no te está haciendo caso. No importa si, como a la sirofenicia, pareciera que Jesús mismo te está rechazando. No importa si pareciera como Bartimeo, que a todo mundo le irrita que tú clames. Tú sigue clamando. Tú sigue clamando. Que aunque parezca que no te está escuchando, dile al que está a tu lado: te está escuchando. Aunque parezca que no le importa tu situación, está pendiente de ella. Aunque muchos estén en tu contra, dile: Él está a tu favor. Así que esta mañana comienza a clamar por tu situación.